Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar del proceso de evaluación de organizaciones educativas, ya centrándonos en el proceso, ya no solamente en conocer los conceptos básicos, ¿sí? Algo que es importante, pues es que tenemos que entender que cómo inicia un proceso de evaluación de una organización educativa. Pues el proceso de evaluación de una organización, o en general cualquier proceso de evaluación, surge a partir de una necesidad que se presenta en una institución, ¿sí? Siendo que a través de dicha evaluación se busca responder o dar respuesta a preguntas como ¿qué tan rentable es la institución? ¿Cómo está funcionando la institución? ¿O qué opinan los alumnos de la institución? Buscando dar respuesta a preguntas de este estilo, es como, ¿sí? Es lo que se busca hacer a través de la evaluación. Pero ¿cómo surge esta? A través de la identificación, ¿sí? De una necesidad, ¿correcto? ¿Sí? Que se presenta en una institución. Muy bien. Hay que entender también que el proceso de evaluación surge de una necesidad, pero una vez que surge de la necesidad, entonces el proceso de evaluación se divide en tres etapas. La primera etapa es la etapa de planeación del proceso, la segunda es la realización del proceso y la tercera es la presentación de los resultados del proceso de evaluación. ¿Ok? Es así que en la primera etapa, la de planeación, que es la que nos vamos a centrar en esta presentación, ¿sí? El evaluador debe diseñar el proceso, ¿sí? Debe decir, debe establecer toda la forma como se va a llevar a cabo esa evaluación, ese proceso de evaluación, ¿sí? Que debe definir lo que va a hacer, los recursos que va a requerir para poder llevar a cabo la evaluación, también los tiempos que van a necesitarse, ¿sí? O los momentos en los que se va a realizar la evaluación para poder lograr los objetivos de esta, ¿sí? En una etapa 2, que es la realización, ¿sí? Se debe iniciar con la recolección de los datos, haciendo entrevistas a los informantes o aplicando instrumentos, cuestionarios, ¿sí? Para recabar información, además de observar los comportamientos de diferentes actores educativos que interactúan en la institución, ¿sí? Así, después de una vez de recolectar la información, ya sea a través de estas entrevistas o la aplicación de instrumentos o la observación, pues es necesario analizar la información, procesar los datos y para buscando que ese procesamiento de la información, ese procesamiento de datos, pues nos ayude a responder las preguntas que nos planteamos en la primera etapa. ¿Ok? En la tercera etapa, que es la presentación de los resultados, pues ahí hay que dar a conocer los hallazgos, ¿sí? Pero hay que comunicarlos con cierto protocolo y propiedad, para lo cual es necesario redactar un informe de resultados, ¿sí? Y ese informe se hace la entrega a las personas interesadas, que normalmente son las autoridades de la institución, ¿sí? Quienes a su vez lo distribuirán entre los diferentes actores educativos según esté orientada la evaluación. Muy bien. Es así que cuando hablamos del proceso de planeación, ¿sí? Hay que tratar de responder a todas estas preguntas que aquí en esta tabla se presentan. Una primera pregunta es ¿para qué? Es decir, ¿para qué hacemos la evaluación? ¿Cuál es el propósito de llevar a cabo este proyecto de evaluación? ¿Qué uso le vamos a dar, ¿sí? A la información? ¿Cómo se va a beneficiar la institución con la evaluación? Hay que tratar también de responder a la pregunta de por qué. El por qué es, ¿por qué estamos haciendo la evaluación? Esto del por qué representa justamente la justificación del proyecto. Es decir, aquí se debe evidenciar la necesidad a satisfacer, ¿sí? Y para esto hay que tener presente que hay que mirar al pasado. ¿Qué es lo que se está presentando, lo que ya se presenta en la institución? ¿Correcto? Entonces, a eso hay que responder. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos la justificación? Bueno, porque hay un problema de reprobación. ¿O por qué hacemos la evaluación? Porque hay una baja eficiencia terminal. ¿Por qué hacemos la evaluación? Porque ya pasaron 8 años y no hemos actualizado nuestros programas. ¿Ok? Eso es el por qué. Ahí está la necesidad, ¿sí? Se evidencia la necesidad de por qué tenemos que hacer la evaluación. También hay que responder a la pregunta de qué. Es decir,
¿Cuál es la naturaleza del proyecto? ¿Sí? Lo que se quiere, ¿qué es lo que queremos evaluar? Voy a evaluar el aprendizaje, voy a evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a evaluar el desempeño docente, voy a evaluar el currículo, voy a evaluar la institución educativa. ¿Qué es lo que voy a evaluar? A eso responde la pregunta ¿qué? ¿Sí? A eso se refiere, mejor dicho, la pregunta ¿qué? Luego, ¿quién? ¿Sí? Aquí se tiene que identificar, bueno, quiénes van a ser los protagonistas de la evaluación, quiénes van a ser los evaluadores. Vamos a ser los propios maestros, va a ser las propias personas de la propia institución o vamos a llamar agentes externos, ¿sí? ¿Ok? ¿Quiénes van a ser los informantes? ¿Quiénes los maestros van a dar su opinión? Los alumnos van a dar su opinión, los directivos, los padres de familia. ¿Quiénes van a ser los que nos van a dar la información para poder hacer la evaluación? ¿Y quiénes van a ser los usuarios de la información? ¿Van a ser los estudiantes, solamente los directivos de la institución, los tomadores de decisiones, ¿sí? Las altas autoridades educativas? ¿Quién? Ahora, también se debe tratar de responder a la pregunta ¿cómo? Es decir, ¿cómo vamos a llevar a cabo la evaluación? ¿Qué métodos vamos a seguir? ¿Qué técnicas vamos a utilizar para recolección y análisis de los datos? ¿Qué procedimientos tengo que llevar a cabo para poder analizar la información y presentar los resultados? También se debe buscar responder a la pregunta de ¿cuándo? ¿Sí? Es decir, ¿cuál va a ser la calendarización de las actividades? ¿Cuándo vamos a iniciar? ¿Cuánto tiempo va a llevar cada actividad? ¿Cuánto tiempo va a abarcar todo el proceso de evaluación? ¿Sí? ¿Ok? A eso se refiere la pregunta ¿cuándo? ¿Dónde? Es decir, también tenemos que responder a la pregunta ¿dónde? Que hace referencia al espacio en donde se va a efectuar la evaluación. Va a ser en una escuela, va a ser, ¿cómo se llama? En una escuela multigrado, va a ser, ¿cómo se llama? En una universidad, ¿sí? Es el espacio, se refiere aquí esta pregunta a cuál va a ser el espacio en donde vamos a realizar, ¿sí? Y en qué contexto se encuentra esa institución. Está en una zona rural, está en una zona urbana, todo eso, de qué nivel educativo es, todo eso es relativo al dónde. Y finalmente el con qué, es decir, que busca responder a los recursos disponibles con que se cuenta para poder llevar a cabo la evaluación, pero no solamente los recursos materiales o financieros, sino también con los recursos humanos. ¿Quiénes son los que están capacitados para llevar a cabo esta evaluación? También es lo que se pregunta en con qué se cuenta, ¿correcto? Muy bien, ¿sí? Ok, permítame. Es así que llegamos a lo que es el diseño de la evaluación, que sigue siendo parte, como les dije, en este video nos vamos a centrar en la primera etapa de la evaluación, en el diseño, ¿sí? En la planeación de la evaluación, ¿ok? Y a esto se le conoce como protocolo del proceso de evaluación, ¿sí? Un primer elemento del proceso del protocolo de evaluación es tener una visión preliminar, es decir, el evaluador debe identificar la naturaleza general de la evaluación, buscando responder a preguntas como ¿cuál institución educativa se va a evaluar? ¿Para quién vamos a realizar la evaluación? ¿Para la SEP? ¿Para el CONACYT? ¿Para las CIES? ¿Sí? ¿Para quién estamos realizando la evaluación? ¿Para la propia institución? ¿Para los maestros? ¿Para los alumnos? ¿Sí? ¿Para quién se realiza? ¿Ok? Eso es importante. Y también, ¿qué limitaciones existen? Bueno, está en una zona aislada, ubicada en una zona marginada, no hay internet, para poder descargar información, los profesores no asisten todos los días porque es una comunidad muy alejada, ¿sí? Cuestiones de este estilo. Es identificar las limitaciones presupuestales, ¿sí? Las limitaciones de personal, ¿sí? Capacitado para poder llevar a cabo la evaluación, ¿sí? Y también las limitaciones que tengan que ver con el contexto de donde se encuentra la propia institución. En un segundo punto, un segundo elemento del proceso de diseño es la enunciación de las preguntas de evaluación.
El evaluador debe tratar de responder cuáles son las preguntas que tratará de responder. Preguntas de este estilo: ¿cumple la función social? ¿La institución cumple la función social para la que fue creada? ¿Qué tan satisfechos están los alumnos con la institución y con la formación recibida? ¿Cómo está el clima laboral dentro de la institución? ¿Los contenidos curriculares son apropiados o permiten la incorporación de los estudiantes al mercado laboral? Esos son los tipos de preguntas que se plantea uno en una evaluación. Esto también es parte del diseño, ¿sí?, o de la planeación del proceso de evaluación. Luego viene el plan de colección o recolección de los datos, ¿sí? Que hay que pensar en qué tipo de datos e información voy a requerir para poder dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué datos nos van a permitir responder a las preguntas de evaluación? ¿Qué personas deberían participar, ¿sí? ¿Ok? Para darnos la información: los alumnos, los padres de familia, los profesores. ¿Qué tipos de instrumento tengo que utilizar? ¿Va a ser un cuestionario? ¿Va a ser un guión de entrevista semiestructurada o no estructurada? ¿Sí? ¿Qué tipo de una lista de cotejo? ¿Qué materiales o qué instrumentos voy a utilizar para recabar la información? Eso es lo que también me tengo que plantear en el plan, en el punto número 3, que es el plan de colección de datos. ¿Correcto? Todo eso es parte de la planeación. En el punto número 4 se habla del plan de análisis e interpretación de la información. ¿Sí? También debemos pensar cómo vamos a establecer las inferencias. ¿Qué tipo de datos voy a obtener? ¿Cuantitativos, cualitativos? ¿Qué análisis voy a realizar con ellos? ¿Un análisis cuantitativo, un análisis cualitativo? ¿Sí? ¿Qué hacer con el caso de datos faltantes? Si alguien no contesta algo, ¿qué voy a hacer para remediar esa situación? ¿Sí? Entonces, hay que decir cómo voy a analizar la información. Hay que tener una idea de cómo se va a analizar la información. Si va a ser a través de estadística descriptiva, si va a ser a través de estadística inferencial, si voy a hacer pruebas de hipótesis, ¿sí? ¿Ok? Si voy a tomar una muestra, ¿sí? Todo eso tiene que ser parte del plan de análisis e interpretación. En el punto número 5, que es el plan de administración, ¿sí? Aquí se refiere hay que hacer un plan de cómo vamos a manejar eficientemente los recursos que nos asignan para hacer la evaluación, ¿sí? Porque la evaluación tiene un costo, no es nomás que me pidan hacer una evaluación y ok, la hago y la evaluación lleva un costo. Entonces hay que, ese presupuesto que se nos asigna, cómo lo vamos a manejar de manera eficiente. ¿Cuáles son los recursos humanos, materiales y financieros con los que contamos? Esto también tenemos que tomarlo en cuenta en la planeación administrativa, ¿sí? ¿Cómo vamos a distribuir las actividades en el tiempo? ¿Cuánto va a durar la evaluación? Eso es parte del plan de administración. ¿Y cómo llevar el control contable? ¿Quién va a llevar la contabilidad? Siempre tiene que haber alguien que lleve la contabilidad, los registros de los gastos, para poder rendir cuentas a la persona que contrató la evaluación. ¿Ok? En el punto número 6, que habla ya de la metaevaluación, se debe evaluar la evaluación. ¿Cómo sabemos si el trabajo que hicimos de evaluación fue bueno? ¿Sí? ¿Cómo podemos evaluar el impacto que va a generar la evaluación? Ya hicimos la evaluación, ya dimos los resultados a la institución. Ahora, esos resultados, ¿cómo va a hacer que mejore el proceso educativo? ¿Cómo va a hacer que mejore la institución? ¿Cómo puedo medir esa mejora? Eso es parte también del proceso de metaevaluación, ¿sí? Y todo esto forma parte, ¿sí?, también de la planeación. O sea, tenemos que planear en varios sentidos. Tenemos que planear en cuanto a la visión preliminar, en cuanto a la enunciación de las preguntas de evaluación, en cuanto a la colección de datos, en cuanto al análisis e interpretación de los datos, en cuanto a la administración de los recursos y del tiempo y de personal, y en cuanto a la metaevaluación. Algo ya para terminar que es importante es que hay que entender, ¿sí?, que cada proyecto y cada institución son únicos, por lo que no existe evaluaciones idénticas, ¿sí? La evaluación que se aplica en una escuela preparatoria del sur de Mérida no va a ser igual a la evaluación que se va a aplicar, ¿sí?, en una escuela preparatoria posiblemente, ¿sí?, de otra zona,
¿sí? Del norte, por ejemplo, de la ciudad de Mérida, ¿sí? Son contextos distintos, por lo tanto los procesos de evaluación van a ser diferenciados. ¿Correcto? ¿Sí? Algo que también hay que entender es que los formatos, ¿sí? Dadas esas diferencias que existen entre las instituciones, deben modificarse y ajustarse a cada caso. También debe existir un marco de referencia. Ese marco de referencia es lo que dice qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar y cuáles son los indicadores de la calidad de eso que se está evaluando. Y ese marco de referencia debe ser lo suficientemente flexible para poderse ajustar a los diferentes contextos en los que se encuentran las instituciones educativas. Pues hasta aquí con esta presentación. Muchas gracias.